Hola, ¿qué tal, niños? Pues bueno, bienvenidos a la primera clase virtual gratuita que vamos a tener aquí, es de fisiología pulmonar. Recuerden que todos estos apuntes los vamos a tener en digital, los voy a hacer yo y yo creo que los voy a subir allá a la página de Instagram. ¿Y qué más? Pues bueno, ojalá la disfruten. Planeo que dure más o menos como entre hora y media y dos. Y pues ya saben, cualquier pregunta que tengan me pueden parar durante la mitad, pero bueno, yo prefiero que ya al final que termine de explicar algo, pues ya luego me hagan la pregunta, ¿no? Pues bueno, todos los apuntes son digitales y pues comencemos. Lo dividimos en dos módulos, uno para fisiología de ciencias básicas y otro para fisiología de ciencias clínicas o internado, que les puede servir un poquito más. Entonces, pues bienvenidos. Um, pues bueno, hablaremos un poquito primero de qué es el alveolo, ¿no? Recordemos que una persona cuando está inhalando y exhalando, seguro pues saben que se expanden los pulmones, ¿no? Pero la realidad es que malamente una persona piensa que el tórax se expande porque se está metiendo el aire, cuando en realidad no es así, sino que más bien la ventilación es que el tórax se expande para meter el aire, ¿sale? Entonces, con este concepto vamos a hacer un conjunto de anotaciones por acá que vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, recuerden que nosotros digamos que si yo me encuentro a nivel del mar por acá, si me encuentro a nivel del mar, por ejemplo, no sé, en Veracruz, en Oaxaca, aquí en Baja California, pues digamos que pues estamos a nivel del mar y shalala, y por acá digamos vamos a poner una montaña. Digamos que tenemos a Adrián Guesga, este va a ser Adrián. Y pues bueno, recuerden que en realidad siempre que estamos a nivel del mar, todo lo que está alrededor lo conocemos como presión atmosférica. Ahora, habría que recordar qué es una presión atmosférica, ¿no? Recordemos que la presión atmosférica, una atmósfera, va a ser una unidad de presión o barométrica muy relevante cuando hablemos sobre todo de, de cómo es que se distribuye el oxígeno en todo esto, ¿no? Ahora, ¿quién sabe a cuántos milímetros de mercurio equivale una presión atmosférica? ¿Quién sabe a cuántos milímetros de mercurio equivale una presión atmosférica? Recuerden escribirlo ahí en el chat. ¿A cuántos milímetros de mercurio equivale una presión atmosférica? Exacto, muy bien, Alex. Entonces, así como comentamos, efectivamente, una presión atmosférica equivale a 760 milímetros de mercurio. Ahora, seguro habrán escuchado que sus maestros de fisiología les dicen como, pues sabes que a veces existen datos de presión negativa, ¿no? Pero la realidad es que la presión negativa no existe, o sea, a menos que estés en el espacio, la presión cero solamente se encontraría en el espacio, ¿no? En realidad en la Tierra, donde nos encontramos, pues no es una presión real, ¿no? Entonces, siempre que les digan presión negativa, es una presión relativamente negativa. En realidad, por ejemplo, cuando les dicen como, son menos 5 milímetros de mercurio, pues en realidad son 760 menos los 5, ¿no? Entonces, en realidad, si te mencionan como, pues estamos expuestos a menos 5 de presión, en realidad serían 755 milímetros de mercurio, ¿no? Muy bien. Entonces, con este concepto en mente, recordemos que de los 760 milímetros de mercurio, tenemos varias divisiones de cuáles son los gases que conforman esto. Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar por acá. De esto tenemos múltiples gases. ¿Quién sabe cuál es el gas más abundante que tenemos en la atmósfera? ¿Cuál es el gas más abundante que tenemos en la atmósfera? Oxígeno, el CO2, el nitrógeno, ¿cuál creen que? Excelente, muy bien, Adrián. Entonces, así como nos comentó Adrián Gas de nuestro dibujito, efectivamente, el más importante es el nitrógeno, solamente por cuestión de abundancia. Ahora, como bien comentaron, la idea es que de estos 760, ¿sí? Significa que el 70% de los gases están conformados solamente por la presión que le está proveyendo nuestro nitrógeno. A este concepto donde qué presión le da cada gas individual, lo conocemos como presión parcial, ¿no? Entonces, esta es la presión parcial del nitrógeno. Y luego por acá, vamos ahora sí a los que nos sirven, o que son más útiles en la clínica. El otro es el 21%. ¿Cuál es el segundo gas más abundante ahora sí? ¿Quién sabe? Yo creo que lo saben todos, ¿no? Excelente, muy bien, Gaby. Entonces, así como nos mencionó Gaby, el 21% en realidad es la presión parcial de oxígeno. Excelente. Entonces, de hecho, si yo sacara normalmente
¿Cuánto es esto? Si yo con una calculadora saco el 21%, aproximadamente nos va a dar como resultado entre 159 y 160 milímetros de mercurio. Pero bueno, vamos a poner aquí para fines explicativos que entonces en la atmósfera tenemos 160 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿sale? Y el 9% restante, vamos a decir que son los otros gases. Y de estos otros gases tenemos otra subdivisión, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos la presión de agua, tenemos la presión parcial también del CO2, que son los gases que nos interesan en realidad, sobre todo cuando hablemos de esta dinámica de los gases. Y en realidad esto se toma, pues, los valores que voy a mencionar se tomaron a nivel del mar, obviamente en un cuarto controlado y que obviamente asumiendo que no existe la contaminación. Entonces, en teoría, por lo menos en sus libros, y lo que se espera que ustedes sepan es que la presión parcial del CO2, por lo menos a nivel de atmósfera, es de 0 milímetros de mercurio, al igual que en el agua. Obviamente estas cosas van a cambiar si te encuentras muy cerca del mar o por cuestiones similares, ¿no? Pero la idea es que esta es la realidad, ¿no? Que hay 0% de agua y 0% de CO2, ¿sale? Entonces, recordemos que uno cuando está inhalando, pues viene por toda la vía respiratoria, ¿no? Vamos a dibujar una faringe muy horrible, lo siento. Dios santo. Parece un huevo. Auxilio. Bueno, esta es una faringe, ¿ok? Todo esto es la tráquea, ¿sí? La tráquea. Lo vamos a dividir en dos bronquios. Y para finalizar, nuestros pulmoncitos. Ahora, ahora tenemos que hablar un poquito de unos conceptos que es qué son los bronquios y qué son los bronquiolos. Ahora, recuerden entonces que, así como comentamos, ¿no? Que así como era importante que saber que el tórax se expandía para meter el aire. Ay, esperen, moví mi cámara, lo siento, 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 lo siento. Así como comentamos que era importante saber que el tórax se expandía para meter el aire, pues bueno, ocupamos saber hasta dónde llega, ¿no? Porque pues esto tiene que tener algún sentido u objetivo o meta, ¿no? Entonces, recordemos que para nosotros poder ventilar de manera apropiada nuestra sangre, tiene que pasar por toda la orofaringe, tiene que pasar por toda la tráquea, tiene que pasar por la carina, por el bronquio, por los bronquios principales, por los bronquios segmentarios y todas las ramitas que tengamos. Y bueno, hay que entender hasta dónde es donde efectivamente sucede la respiración, ¿no? Entonces, este es la última parte de nuestro bronquiol, es decir, ya después de todas las ramificaciones y ramificaciones y ramificaciones donde se presenta el músculo liso, la última parte del bronquiolo se le llama bronquiolo terminal, que es este que está por acá. Después de esto, más bien, desde la orofaringe o nasofaringe inclusive, hasta el bronquiolo terminal, a toda esa parte la conocemos como zona de conducción. ¿Qué es una zona de conducción? Recordemos que la zona de conducción es cómo transportamos el aire sin que suceda el fenómeno de hematosis, ¿no? Que es el intercambio de gases. Y finalmente por acá tenemos, bueno, a mí me gustaba mucho pensarlo como una especie de bronquiolo mutado porque tiene, pues por ahí los alvéolos, ¿no? Entonces, a eso le llamamos bronquiolos respiratorios. Entonces, el bronquiolo respiratorio está por acá y además por acá ya tenemos propiamente al alvéolo, ¿no? Entonces, con este concepto podemos dividir funcionalmente a... Estoy admitiendo personas, disculpe. Ok, entonces... bien, oigan, solo para que sepan, ya no voy a admitir a más personas porque para no distraernos tanto. Si no, vamos a tardar toda una vida aquí. Ok, bien. Entonces, con esto que estamos comentando, significa que existirán dos zonas, ¿no? Entonces, una zona de conducción que dijimos que va desde la naso u orofaringe hasta el bronquiolo terminal, ¿sí? Que es la parte que no, es donde tienes el músculo liso, pero no tienes sacos alveolares reales. Y luego tenemos una zona, ahora sí, que es la zona respiratoria, ¿no? Y disculpen, es que escribo feo.
Donde la zona respiratoria, recordemos entonces que comprende dos partes, el bronquiolo respiratorio y además el alveolo. Ahora, ¿quién sabe cómo se le llama a la combinación del alveolo más el bronquiolo respiratorio? ¿Quién sabe cómo se llama cuando yo combino bronquiolo respiratorio y unidad alveolar? Muy bien, solamente que para fines anatomofuncionales vamos a decirle que se llama acino, ¿ok? Entonces, la suma de bronquiolo respiratorio más acino, a esto le, perdón, la suma de bronquiolo respiratorio más el alveolo le llamamos acino. Muy bien. Eso es importante porque gracias a esto nosotros podemos dividir algunas enfermedades que se subclasifican. Por ejemplo, cuando vayan a revisar en patología enfisema pulmonar, sabrán que hay dos tipos, ¿no? Que está el enfisema centroacinar que se causa por ejemplo, por enfumadores, ¿sí? Como parte del síndrome de Lepoc, o los que suceden de forma pan-acina. Recuerden que pan es como pandemia, ¿no? De que todo el acino está comprometido. Que a todo esto, ¿quién sabe cuál es la deficiencia de una enzima en la cual pueda producir un enfisema pan-acinar? Es una deficiencia enzimática, también te causa hepatopatía por ahí. Esto es una correlación con eso. Muy bien, Adrián. Entonces, así como comenzó Adrián, la deficiencia de alfa-1 antitripsina es la causa más común pues, obviamente, de origen genético del enfisema pan-acinar. Muy bien. Excelente. Pues bueno, entonces, y todo esto, entonces, la zona de conducción que comentamos, a esto lo conocemos burdamente como espacio muerto anatómico. Espacio muerto anatómico. Es decir, es todas aquellas regiones donde se transporta el aire, pero no sucede propiamente una hematosis. ¿Quién sabe más o menos a cuánto equivale el espacio muerto anatómico? ¿A cuántos mililitros en volumen? 50 casi, faltan como 100, pero casi. Muy bien, bien, así, excelente. Así como comentó Andrea, más o menos el espacio muerto anatómico son 150 mililitros. Es decir, el volumen corriente que estás metiendo al interior de tu tórax, de eso solamente de manera efectiva, 350 mililitros en promedio en una persona de 70 kilogramos, es como sucede el intercambio gaseoso, ¿no? Realmente. Bueno, entonces, recordemos que existe por ahí una ley que nos comenta que la presión de los gases atmosféricas siempre tiene que mantenerse constante en todas las partes. Es decir, esta presión atmosférica de los 760 tiene que ser 760 en la nasofaringe, en la tráquea, en la carina, en los bronquios principales, segmental, hasta que lleguemos al terminal e inclusive en el alveolo, ¿sí? Entonces, pues, es la ley de la conservación de los gases que nos dice que entonces siempre tenemos que mantener de manera global nuestros 760 milímetros de mercurio. Ahora, con esto en mente, significa que, entonces, ¿qué significará cuando, por ejemplo, en alguna ambulancia lleguen con un tanque de oxígeno? ¿Quién sabe a qué se refiere que el tanque de oxígeno tenga, pues 100%, tiene oxígeno al 100%? Así es como nos mencionó otra vez Adrián Gasga, la ley de Dalton, ¿no? ¿Quién sabe a qué se refiere cuando el tanque de oxígeno dicen que está al 100%? En lo que me dicen, yeah, man. Entonces, excelente. Así como nos habló, nos dijo Irán, hablamos de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, a lo que voy. Entonces, a aire ambiental, una presión atmosférica que son de 760, pues normalmente a este 21% lo conocemos burdamente, así como nos comentó Irán, como FiO2 o fracción inspirada de oxígeno, ¿sale? Fracción inspirada de oxígeno, muy bien. Ahora, sin embargo, en un tanque de oxígeno, esto puede oscilar para subirlo hasta el 100%. ¿Sale? Entonces significa que en este tanque de oxígeno no es que existan más de 760 milímetros de mercurio o más atmósferas. Eso no se puede, a menos que obviamente te encuentres sumergido dentro del mar, ¿no? Y dijimos que por cada 10 metros que tú sumerjas en el mar se aumenta una atmósfera. O sea que la presión que sientes en tus oídos es en realidad una atmósfera agregándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, significará que en un tanque de oxígeno los 760 totalmente son solamente de oxígeno y todos los demás gases tienen que desaparecer. No desaparece, pues, pero es relativo. Entonces, muy bien. Esto es muy importante, ¿no? Hay que hablar ahora de, entonces, aire ambiental, ¿qué es lo que sucede en el alveolo? Vamos a hacer una representación muy burda de nuestro acino. Esto va a ser nuestro acino, que dijimos que es la unidad respiratoria ahora sí. Y en este acino, ya sé que no es necesario que dibuje, pero lo voy a dibujar porque, pues, mi clase.
Bueno, como podrán notar, no soy tan bueno dibujando, pero me gusta. Y así que ya saben, sigan sus sueños y eso. Bueno, entonces, hablemos de qué significa, cómo llegan los gases a nuestro alveolo, ¿no? Entonces, a aire atmosférico, es decir, a una presión de 760 con 21% de oxígeno, normalmente, ¿cuánta presión parcial de oxígeno llega a tu alveolo? ¿Cuánta presión parcial de oxígeno llega a tu alveolo? ¿Quién sabe cuánta presión parcial de oxígeno llega a tu alveolo? ¿Quién sabe cuánta presión de oxígeno llega a tu alveolo? Hay una alarma, tengo que apagarla. Bueno. Veamos. A ver las respuestas que comentaron. Se multiplica menos 47. Ok. Bueno, esa es la forma elegante de calcularla, ¿no? De hecho, sí, así como nos comentó Adrián nuevamente, la vía respiratoria, sí, a partir de la nasofaringe se humidifica, ¿no? Que es una de las funciones de la vía del tracto respiratorio. Y así como nos comentó, 48 milímetros de mercurio se le destina solamente de agua, ¿no? Excelente. Pero bueno, hablando de cuánto oxígeno realmente llega a nuestro alveolo, pues normalmente es de 104 milímetros de mercurio, ¿sale? 104 milímetros de mercurio. De nuevo, depende del libro de texto que estén leyendo. Algunos autores dicen 100, algunos 104. Yo voy a tomar en cuenta el que nos mencioné en Guyton, que es el que vamos a usar ahorita de base y es donde estoy sacando toda la bibliografía de ahorita. ¿Y quién sabe cuánto es la presión parcial de CO2? Como bien ya nos comentó Adrián, ya sabemos que la presión para humidificar es de 48 milímetros de mercurio. Pero ¿quién sabe cuánto es el CO2? ¿Cuántos milímetros de mercurio de CO2 tenemos en el alveolo? En realidad. ¿No? Ok. Les voy a dar 3 segundos más. 3, 2, 1. Entonces, normalmente en el alveolo, excelente, muy bien. Por ahí nos comentó otra vez Adrián, que son 40 milímetros de mercurio. Muy bien. Ahora, normalmente significa que mientras uno está respirando todo este aire que de aquí tenemos en el exterior, nuestros 160 milímetros de mercurio, realmente al alveolo, por la humidificación, por el CO2 que está incrementando, pues todo esto se modifica, lo que produce que al final de todo este gran trayecto solamente lleguen de manera efectiva 104 milímetros de mercurio. Y bueno, y los 40 milímetros de mercurio de CO2 son los que están saliendo en realidad por acá, ¿no? Entonces tenemos que hablar un poquito de algunas formas en las que transportamos el oxígeno, ¿no? Que las comentaremos a continuación. Pero la idea es que vamos a hacer un resumencito por acá. Esto digamos que va a ser el lado oxigenado. Voy a ignorar ahorita el corazón. Yo sé que está mal, pues, pero voy a decir que no existe, pero sí existe. Aquí está nuestro tejido. Y por acá va a ser el extremo venoso, que mejor lo voy a poner de otro color. Muy bien. Entonces, ahí les va. Normalmente cuando uno inhala y exhala, pues bueno, aquí vienen los gases, ¿no? Recordemos que uno de los principales objetivos de nuestra sangre desoxigenada es sacar nuestro CO2, ¿no? Entonces yo debería asumir que hay más CO2 en el lado venoso y que en el lado arterial tenemos que meter el oxígeno que tenemos en el exterior, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea es que cuando estos gases vienen y atraviesan toda nuestra membrana basal y toda bueno, que son tres estructuras, ¿no? Dijimos los neumocitos tipo 1, la membrana basal combinada y el epitelio, ¿sale? Cuando estos dos fenómenos pasan, recuerden que en el lado arterial cambia un poquito esto. Si bien llega más o menos a tener los 104 milímetros de mercurio iniciales de presión parcial de oxígeno, este baja un poco. De hecho, llega a bajar hasta 95. Esto es por un cortocircuito funcional que tiene nuestro pulmón. La idea es que hay una arteria bronquial por ahí que en vez de llegar por pues viene de la aorta, ¿no? La arteria bronquial irriga nuestro pulmón y todas las venas que provienen de esta arteria, en vez de regresar al extremo venoso donde normalmente lo harían la mayoría,
pues en vez se regresa al lado de la aorta, entonces baja poquito la presión total de oxígeno que tenemos por ahí. A eso le llamamos cortocircuito, ¿no? Y pues es por la derivación, la irrigación anatómica y no funcional de nuestro pulmón. Por el lado del CO2, la presión parcial de CO2, aquí equivale más o menos a 40 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, en realidad, estos valores son los mismos acá. Significa que el gas en realidad puede atravesar sin ningún problema y llega pues perfectamente, ¿no? Sin embargo, sabemos que esto no pasa en realidad en el extremo venoso. Entonces, digamos que aquí el tejido que vamos a estar irrigando, pues agarra el oxígeno y suelta el CO2, ¿no? Entonces, ¿quién sabe más o menos qué es lo que sucede por acá? Aquí incrementa un poquito el CO2 y aumenta hasta 46 milímetros de mercurio. Dense cuenta como a pesar de que la diferencia es muy sutil, ¿sí? Es suficiente para poder generar un gradiente de presión suficiente para sacar hacia el pulmón y exhalarlo en ventilaciones posteriores, ¿no? Y nuestra presión parcial de oxígeno depende, ¿no? Pero por lo regular, ¿quién sabe a cuánto se encuentra la presión parcial de oxígeno en sangre venosa? ¿Quién sabe? Más o menos puede estar en 40, ¿no? Según el libro de texto siempre mencionan como 40. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí dudas? No, ¿verdad? Supongo que no. Y este dibujito lo voy a guardar. Lo vamos a subir a la página de Instagram que tenemos ahí de MedNotes. Y pues bueno, up we go. Se las voy a subir al final de la clase, ¿ok? Entonces, muy bien. Ahora sí vamos a hablar un poquito de los conceptos funcionales. Entonces, dijimos bajo este concepto que en una FiO2 o una fracción inspirada de oxígeno del 21%, tú deberías poder tener las siguientes concentraciones de gas. Es decir, deberíamos poder tener nuestro oxígeno, nuestra presión parcial de oxígeno, más o menos en 100 milímetros de mercurio, ¿verdad? Ahora, ¿quién sabe qué es la saturación de hemoglobina? ¿Quién sabe qué es la saturación de hemoglobina? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto es la saturación normal de hemoglobina? Supongo que este valor lo van a saber más. O todos, si no es así. Déjenme aceptar un poquito más. Parece que tenemos unos más en lista de espera por acá. Vamos a aceptarlos. Admitir. ¿Quién sabe cuánto es la saturación normal de la hemoglobina? ¿Quién sabe cuánto es la saturación normal de la hemoglobina? Excelente, muy bien. Y así como nos mencionó Alma, muy bien, la idea es que también por cada gramo de hemoglobina podemos acarrear 1.34 mililitros de oxígeno. Pero bueno, para fines prácticos, la realidad es que esto no lo vamos a poder ver en un paciente, ¿no? Entonces, tienen que aprenderse algunos datos que sí les puedan servir, que sí puedan aplicar en su clínica cuando estén en el internado, ¿no? Entonces, recuerden que vamos a hablar un poquito de cómo se transporta el oxígeno en nuestras arterias. Recordemos que el oxígeno puede ir en dos maneras, ¿no? Puede ir en forma de oxihemoglobina, es decir, pegado a la molécula de hemoglobina, o bien puede ir diluido como presión parcial de oxígeno. Entonces, otra vez, ¿cómo viaja la molécula de el oxígeno? Puede ir pegado a la hemoglobina, en forma de oxihemoglobina, o diluido. Ahora, todos sabemos que la forma más importante para transportar oxígeno es pegada a la molécula de hemoglobina. Sepan que bajo este concepto, el 97% de nuestro oxígeno va pegado a la hemoglobina, pero no todo, ¿sí? Ahora, hay una pequeña cantidad, una porción muy sutil que viaja en forma de presión parcial de oxígeno diluida, que corresponde al 3% restante. Entonces, por este principio, también es importante saber, pues bueno, yo debería poder obtener la representación de estos valores de manera normal, ¿no? Entonces vamos a hablar cómo se ve. El porcentaje de saturación de la hemoglobina de manera normal, ¿sí? Que, o sea, otra vez, representa el 97% del oxígeno total que tienes. Es decir, cada molécula de hemoglobina debería poder estar saturando aproximadamente del 95 al 100%, ¿no? Eso es lo normal en un paciente sano. Normalmente la presión parcial de oxígeno debe estar más o menos en un valor normal. Pueden pensar otra vez entre 95, vamos a ponerlo ahí para fines prácticos,
95 milímetros de mercurio y finalmente nuestra presión parcial de CO2, ¿no? Recordemos que nuestra presión parcial de CO2 equivale normalmente a 40 milímetros de mercurio. Esto es lo normal, ¿verdad? Entonces, otra vez, una persona a aire ambiental con una fracción inspirada de oxígeno al 21% debería poder estar saturando entre 95 y 100, 95 milímetros de mercurio de oxígeno diluido y presión parcial de CO2 de 40, ¿verdad? Ahora, ¿hay manera en la que nosotros podemos modificar esto? Sí, recuerden que en realidad nosotros en el área clínica podemos modificar mucho este 21% o esta fracción inspirada de oxígeno. De hecho, seguro conocerán que algunos ventiladores, de hecho, ahí tienen una parte que dice FiO2. FiO2. Entonces, existirán pacientes en estado muy crítico que sí tengan que subirle un poquito el FiO2 para mantener la saturación. Entonces, recuerden, siempre uno de los objetivos en pacientes que tienen hipoxemia es aumentar el FiO2 lo más posible con el objetivo de mantener nuestra saturación de hemoglobina arriba del 90%. Entonces, de nuevo, esto de manera aplicada es que siempre tenemos que tratar de incrementar la fracción inspirada de oxígeno lo más posible para poder mantener un porcentaje de saturación de hemoglobina arriba del 90%. ¿Sale? Ahora, ¿quién sabe? Bueno, seguro han escuchado, ¿no? Que también, pues bueno, todo por ser demasiado también puede ser hasta peligroso, ¿no? Entonces, primera pregunta. ¿El oxígeno puede ser peligroso para el pulmón en altas concentraciones? ¿Sí o no? ¿El oxígeno puede ser peligroso en altas concentraciones? ¿Sí o no? Así es. Entonces, y esa es una pregunta que saben algunos, que saben internistas y que quizás, bueno, a mí me la hicieron en un pase de visita cuando estaban en el internado, la neta, pues no me lo sabía, pero bueno, se lo voy a preguntar porque sí entiendo que es importante y que lo tienen que saber, ¿no? ¿Quién sabe a partir de cuánto de FiO2 empiezas a originar una lesión pulmonar? ¿Quién sabe a partir de cuánto de FiO2 empieza a generar una lesión pulmonar? Les digo, también me torcieron hace como 2 años, entonces no se preocupen. Pero bueno, la idea es que, muy importante, recuerden que vamos a poner aquí un signo de alarma de, oh, danger zone. Que un FiO2 arriba del 60% por más de 48 horas es suficiente para iniciar a producir una lesión pulmonar. Otra vez, una fracción inspirada de oxígeno arriba del 60% por más de 48 horas es suficiente para iniciar a generar una lesión pulmonar. Este concepto es importante, apréndanlo y pues sepan que es muy útil, ¿no? Ay, lo siento. Sepan que es útil. Muy bien. Ahora, entonces ya dijimos, ¿no? El 97% del oxígeno viaja en forma de oximoglobina y la presión parcial de oxígeno en forma de oxígeno diluido. Ahora, pregunta, ¿quién sabe cómo podemos obtener esto de aquí? Nuestro porcentaje de saturación de hemoglobina. Supongo que todos sabrán, ¿no? Que el porcentaje de saturación de hemoglobina nos lo da el oxímetro de pulso, ¿no? Hagan de cuenta que es por medio de un infrarrojo, ahí mide las densidades de las proteínas. El caso es que normalmente el oxímetro de pulso que tenemos por ahí, lo siento, se me fue el acento, no me odié. El oxímetro de pulso que tenemos por ahí normalmente nos mide el porcentaje de saturación de hemoglobina, solamente eso, no otros parámetros. Por ejemplo, entonces, ¿quién sabe por qué estudio en realidad podemos obtener el porcentaje de saturación de hemoglobina, oxígeno, presión parcial de oxígeno diluido y presión parcial de CO2? ¿Quién sabe cuál es el estudio más importante? Excelente. Así como nos comentó Irán, tenemos uno más que va a quedar, entrar aquí. Ay, perdón, déjenme mover la cámara otra vez. Pero sí, excelente. Así como nos comentó Irán y como nos comentó Alex Morelos. Ay. Y como nos comentó Alex Morelos, pues efectivamente, ¿no? El estudio de elección en estos escenarios es la gasometría. La gasometría.
Y bueno, de hecho, con parámetros de gasometría nosotros podemos también saber qué es insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿quién sabe cuáles son los parámetros gasométricos para definir una insuficiencia respiratoria? Otra vez, ¿quién sabe cuánto de valores gasométricos tenemos que obtener para saber que esto es una insuficiencia respiratoria? Porque es importante definirla. ¿Qué es insuficiencia respiratoria entonces, niños? Se lo voy a ir poniendo por acá, entonces en lo que escriben. Insuficiencia respiratoria. ¿No? Excelente, muy bien. Adrián ya nos lanzó un valor, pero ahí les va. Lo que definimos como insuficiencia respiratoria son 3 valores, ¿no? De nuevo, por lo regular y comúnmente se encuentran los 3 asociados, pero no necesariamente. Con que tengas preferencialmente o el del oxígeno o el del CO2, con eso basta, ¿no? Pero por lo regular les digo, van a estar en conjunto ambos, ¿no? Pero muy bien. Entonces, insuficiencia respiratoria se define como sigue. Un porcentaje de saturación de hemoglobina de menos del 90%. Una presión parcial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio, que ahorita esto se correlacionará poquito con la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Y, muy bien, y así como nos mencionó Carla Reyes, y una presión parcial de CO2 arriba de 45 milímetros de mercurio. Excelente. Pues bueno, niños, entonces significa que, ¿cómo definimos una insuficiencia respiratoria? Primero, llega un paciente que tiene disnea, que tiene problemas, que se ve pálido, que tiene cianosis, que tiene antecedentes de POC, de neumonía, lo que tú quieras, ¿sí? Le toman la gasometría, digamos que el oxímetro para monitorizar inicialmente, pues ok, sí, se vale, ¿no? Pero siempre, un paciente por lo menos que tiene EPOC o que tiene neumonía, se le tiene que hacer una gasometría antes y después de la terapia respiratoria que les van a hacer. Entonces, el porcentaje de saturación de hemoglobina es menos del 90%, la presión parcial de oxígeno es menos del 60% y finalmente el CO2 arriba de 45 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, estos por lo regular están en conjunto, pero bueno, ahí sabrán que los internistas pueden subdividir o subclasificar estas insuficiencias respiratorias, pues, con base a las diferencias en estos valores gasométricos. Muy bien, niños. Entonces, sepan que con esto nosotros podemos modificar mucho el FIO2, y eso es importante y lo vamos a mencionar a continuación. La idea es que el FIO2 puede ser modificado, ¿no? Entonces, las puntillas nasales, niños, pueden modificar más o menos de entre el 30% del FIO2 hasta el 89% del FIO2. Mientras que las mascarillas con reservorio, que es la bolsita, pues, o sea, es una bolsita, pueden inclusive modificar del 90 al 100% del FIO2. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa entonces? Tú llegas a un paciente, tiene disnea, tiene distrés respiratorio, utilización de músculos accesorios. Resulta que no está saturando, tiene menos del 90. Lo primerito que tienen que hacer es tratar de ayudarlo con las puntillas nasales. No funcionó, pues bueno, la mascarilla con reservorio. Y si esto no funciona, ¿quién sabe cuál es el siguiente mejor paso a seguir? De nuevo, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, a pesar de tener las puntillas nasales y la mascarilla con reservorio, y no satura arriba del 90%, ¿cuál es el siguiente mejor paso a seguir? Excelente. Así como nos comentó Alex Ramírez, es intubación. Entonces, en todo paciente que tenga insuficiencia respiratoria, que no revierta con ninguno de estos dos, el mejor siguiente paso a seguir es intubación. Recuerden que lo puede hacer el urgenciólogo, el cirujano general, el médico internista, y si son buenos internos, un día ustedes también, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá les haya gustado esta mini idea que vamos a hablar ahorita. Todavía no hemos terminado, pero pues es una introducción a lo que vamos a ver a continuación. Perdón, me faltó cómo se transporta el CO2. ¿Cómo se transporta el CO2? Muy importante. Vamos a hablar de cómo se transporta el CO2.
Y muy bien, Alex Morelos, muy bien. Sí, también dijo intubación. Entonces, intubar. El CO2. ¿Quién sabe cuál es la... todo el mundo sabe, ¿no? De nuevo, esto es una sorpresa. Yo debería esperar que la mayoría de ustedes supiera que la oximoglobina fue la forma más importante de transportar nuestro oxígeno, ¿no? Sin embargo, ¿quién sabe cuál es la forma más importante de transporte del CO2? ¿Quién sabe cuál es la forma más importante de transporte de CO2? Eso, muy bien. Así como nos comentó Oscar Antonio. Oye, nunca había escuchado ese apellido. Xochihua. Muy bien. Así como nos comentó Oscar, efectivamente, la forma más importante en la que transportamos el CO2 es en forma de bicarbonato. De hecho, cerca del 70% de nuestro CO2 se transporta en forma de bicarbonato. Y vamos a ver cómo es que sucede, ¿no? Pues hagan de cuenta que el CO2, pues bueno, digamos que viene desde el tejido y en el tejido puede ir de tres formas. Primero, puede ir diluido en forma de presión parcial de CO2, que yo sé que este valor normalmente equivale a 40 milímetros de mercurio. ¿Quién ve a mi hermanito? Diego, ven a saludar. Él también da clases. Lo pelamos en la mañana. Hola. Pero bueno, seguiremos. Lo siento. Es que ya saben, no estoy en mi casa, entonces es normal. Entonces, como les comentaba, la presión parcial de CO2 es una forma muy como limitada en la que transportamos el CO2 en el cuerpo. Sin embargo, otra forma en la que lo hacemos es tenemos que meter al interior de nuestro eritrocito el CO2 y, primer paso, puede ir pegado a la molécula de hemoglobina. Ahora, si todo, excelente, muy bien. Así como nos comentó otra vez Adrián, que era mi siguiente pregunta, es ¿cómo se le llama esta forma de hemoglobina? Carbaaminohemoglobina. De hecho, otra vez, también nuestra proteína de la molécula de hemoglobina no solamente se encarga entonces de transportar oxígeno, de hecho también sabrán que las proteínas intracelulares son el mecanismo de amortiguación de pH más importante que tenemos de manera intracelular, ¿no? Eso no creo que habrá duda. Ahora, el CO2 por acá, recuerden que en todo el cuerpo tenemos por ahí una enzima que se llama anhidrasa carbónica, esta se asocia con el agua y por ahí produce un ácido que ¿alguien sabe cómo se llama el ácido que se produce cuando se combina agua y CO2? Excelente, ácido carbónico, H2CO3. Recordemos que el ácido carbónico es un gas débil, perdón, un gas débil, un ácido débil, significa que prácticamente en cualquier disolución se va a empezar a disociar. Este se separa en dos, en cloro y en bicarbonato. Este bicarbonato pasa con un antiporte hacia el líquido extracelular, o el plasma, pues, con un antiporte de bicarbonato y de cloro. Ay, perdón, dije cloro, es cierto. Bien, bien, Adrián. Sí, quise decir hidrógeno y bicarbonato, pero muy bien. Me confundí con esta parte, pero bueno, ahí les va. Entonces, el ácido carbónico, repito, se disocia en dos, en el hidrogenión, que es el hidrógeno extra que tenemos por ahí, y el bicarbonato. Muy bien. Y luego, este bicarbonato, ahora sí, hace un intercambiador, sacamos el bicarbonato y metemos el cloro. Ahora, ¿quién sabe cómo se llama este antiporte? ¿Quién sabe cómo se llama este antiporte? ¿Cuál es el nombre de este antiporte de bicarbonato y cloro? ¿Y en qué enfermedad se encuentra afectada? Va a ser el retroceso hacia allá. Muy bien. Excelente, bien. Así como nos mencionó Alex Ramírez, solo que no sé quién está hablando, pero ahorita, como son muchos, vamos a silenciar ahorita el micrófono. Si los quiero escuchar, se los juro que los quiero un chorro, pero es que somos muchos. Pero muy bien. Efectivamente, así como nos comentaron la del audio, efectivamente, a esto se le llama banda 3. Sí, claro, todo el mundo puede entrar. Banda 3. ¿Quién sabe en qué enfermedad se encuentra alterada la banda 3? Le voy a dar una estrella dorada si alguien sabe. Obviamente simbólica. ¿En qué enfermedad se llama deficiencia? Aparece la alteraciones de la banda 3. Cambia la morfología de nuestro eritrocito y pues ahí decimos como, ay, quiero... Eso, bien. Así como nos comentó Alex Ramírez, normalmente la banda 3, la anquirina o la espectrina, se pueden alterar en enfermedades como, esperen un segundo, lo siento. Es que tenemos más participantes. No. Aquí, ¿verdad? Vamos a irnos hacia aquí. Ahí puedes modificarle para que siempre que quieran entrar, nada más entren sin tener que autorizar. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Esperen, pausa técnica. More.
así. No, no queremos put Así que ahora anymore. todos podrán Ok, entrar. ahora todos podrán entrar. Sí. Vamos a ponerle... ahí está, ok. Bien, ahora sí, si alguien más quiere invitar a sus amigos, pues ya pueden entrar sin problema. Es que los tenían que aceptar a cada uno y era difícil. She alive, I know. Pero muy bien. Entonces, así como nos comentó Alex, entonces la banda 3 es el nombre del antiporte y efectivamente se puede encontrar alterada en enfermedades como la esferocitosis hereditaria, que no es la causa más común. Ahora, ¿quién sabe cuál es el valor en biometría hemática que se puede modificar en esferocitosis? ¿Quién sabe cuál es el valor más común que se puede encontrar en esferocitosis? De hecho, pierde su forma bicóncava, ya no se pone como en forma de como disco así medio raro, sino que es una pelotita. Y bueno, solamente lo van a ver ya que lleven patología o ya que lleven hematología, ¿no? Pero bueno, el volumen corpuscular medio es un poquito más inespecífico, pero hagan de cuenta que se llama MHCH, que es Mean Hemoglobin Concentration, no me acuerdo qué cosa, pero bueno, el MHC es más específico para casos de esferocitosis. Obviamente es una enfermedad rara, yo nunca la había visto, pero es como para fines explicativos, ¿no? Pero bueno, de esta manera, entonces significará que cerca del 70% viaja en forma de bicarbonato, como nos comentaban anteriormente, en forma de carbaminemoglobina viaja el 25% y el 5% restante que nos queda es en forma de presión parcial de CO2. Entonces, excelente. Entonces, esos son los datos más importantes de cómo se transporta el oxígeno y quiero ver si me faltó algo más, pero creo que eso es lo más relevante. De nuevo, de gasometría es muy útil. Van a aprender cómo sacar trastornos ácido-base, cómo modificar el ventilador en ventilación mecánica invasiva. Recuerden que yo tengo esos 2 videos en mi canal de YouTube, ¿no? Entonces, si quieren más detalles de cómo es la ventilación mecánica, para allá, o si quieren saber cómo interpretar una gasometría, también para allá, ¿no? Solo que están un poquito largos. Uno dura 20 minutos y otro 1 hora. Entonces, esto no. Ok, pues bueno. Bien, entonces hasta ahí terminó la parte de la clase del área un poquito más clínica. Entonces, solo recuerden que es importante. Y siempre, como último tip, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les estaba comentando que el FiO2 al 21% es lo mínimo necesario para saturar nuestra molécula de hemoglobina al 95%? Y siempre tiene que, como tal, aumentar el FiO2 lo más posible para saturar arriba del 90%. Sepan que un FiO2 arriba del 60% por más de 48 horas ya empieza a dañar al paciente. Esto será importante en pacientes que estén intubados, ¿ok? Ahora, siempre, la misión de todo buen interno médico de pregrado o estudiante, bueno, no estudiante, pues, pero la idea es que siempre tienen que, si el paciente, por ejemplo, van pasando y encuentran el pip, 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 y ven que un paciente está intubado y tiene saturación al 95%, pero tiene un FiO2 de 60, pues lo bajas. O sea, la idea es que obviamente todo esto tiene que estar asesorado con el médico internista que lo esté tratando. Solamente coméntenle como, ¿sabe qué, doctor? Pues está X cantidad de FiO2, ¿no? Habrá excepciones, ¿no? Habrá excepciones para cuando esta regla puede funcionar, pero por lo general, ¿sí? En pacientes no complicados, tú puedes descender el FiO2 lo mínimo para que sature arriba del 90%. Muy importante. De nuevo, ya hablaremos un poquito más de clases de hemodinamia y demás, ¿no? Entonces, vamos a la curva de saturación oxígeno-hemoglobina. Ok, todavía me escuchan bien, ¿no? Es que desconecté un poquito el micrófono y no sé si se escucha bien o mal. Lo volví a conectar. Solo díganme si se escucha bien. Ok. Ok. Creí que había arruinado todo. Gracias, Gaby. You're pretty cool. Curva. La curva. Ahora, como bien sabrán, nuestro eritrocito, de nuevo ya vamos a perder un poquito de importancia para el área clínica y nos vamos a ir un poquito a la básica. Vamos a mencionar algunas cosas, ¿no? Pero son más como especialidad. Entonces, nuestro eritrocito, normalmente, ¿cuántas cadenas de hemoglobina tenemos? Recuerden que nuestra hemoglobina está conformado de 2 cosas. La cadena de globina y ¿qué más? Excelente, así como
de 4 cadenas así es, 4 cadenas de hemoglobina. Y el anillo de protoporfirina. Recuerden que el anillo de protoporfirina a su vez está conformado por 2 cosas, ¿no? Del grupo hemo y el hierro, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es la molécula de hemoglobina? Son las cadenas de globina más la protoporfirina. La protoporfirina es el hemo más el hierro, ¿no? Y a final de cuentas, de los tipos de hemoglobina que tenemos en el adulto, ¿verdad? En el adulto es lo siguiente. Tenemos normalmente en el adulto 2 cadenas alfa de hemoglobina y 2 cadenas beta de hemoglobina, ¿verdad? Esto solamente es cierto en la hemoglobina del adulto, ¿verdad? Ahora, ¿quién sabe cuál es la hemoglobina más importante para... Bueno, creo que soy un tonto. Iba a decir, ¿cuál es la hemoglobina más importante para el feto? Pues la fetal, pero... Más bien, déjenme volver muy bien, creo que ya se están adelantando por ahí, Andrea, pero sí, es lo siguiente que iba a preguntar. ¿Cuál es el siguiente componente más importante de la hemoglobina fetal? Y ahí por ahí me dijeron muy bien, la diferencia es que tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, ¿verdad? Recordemos entonces que nuestro eritrocito, vamos a hacer por ahí una cadena alfa, otra cadena beta y otra cadena beta. Entonces vamos a poner por acá. Entonces son 2 cadenas alfas y 2 cadenas beta. También tenemos otra división que es la hemoglobina del adulto 2. ¿Quién sabe cuáles son las cadenas de la hemoglobina del adulto 2? Excelente, muy bien. Son 2 alfas y 2 deltas. Muy bien. Entonces, la idea es que normalmente más del 95% de la hemoglobina que tenemos en el cuerpo, en un adulto normal o sano, pues es la hemoglobina A, ¿no? Entonces tenemos 2 alfas, 2 betas. Sin embargo, existen remanentes en sangre de esto. Es decir, si todos ustedes van a tener también esto, del fetal y del A2, ¿no? Es normal, todos la tenemos. Hay escenarios donde no puedes producir de manera efectiva tus moléculas de hemoglobina, como por ejemplo las talasemias, ¿no? Y en estas enfermedades donde, por mencionar unas cuantas, ¿no? O sickle cell disease, o drepanocitosis, o lo que quieran, ¿no? Entonces, alguna enfermedad donde haya trastornos propiamente de las cadenas de hemoglobina, ¿no? Sobre todo las betas. Entonces, en estas enfermedades, por ejemplo, en problemas donde no puedas producir de manera efectiva tus moléculas de hemoglobina, vas a tener un incremento de las siguientes, es decir, incremento de la hemoglobina fetal e incremento de la hemoglobina del adulto. De nuevo, esto pasa en enfermedades como la talasemia. Muy bien. Ahora, ¿quién sabe? Primera pregunta, ¿el eritrocito tiene o no una mitocondria? El eritrocito, ¿tiene o no una mitocondria? Sí, tiene una mitocondria. Ay, no. Diga, lo siento. iPad AT, no tiene una mitocondria, ¿no? Entonces, es una célula que no tiene organelos, no tiene núcleo, prácticamente pierde todo. Y lo único que le queda, pues es su membrana, ¿no? Entonces, de hecho, hay varios maestros que tenemos un maestro aquí en UABC que es solamente especialista en la membrana del eritrocito. Es muy genial, se llama el doctor Vera. A mí nunca me ha dado clases, pero soy fan. Ok, entonces no tiene mitocondria. ¿Y quién sabe cuál es la principal ruta metabólica que tienen estos eritrocitos? Utiliza glucosa como energía. Entonces, ¿qué glucólisis utilizará? Muy bien, así como nos comentó Rafael y como nos comentaron en el resto, las 2 rutas metabólicas más importantes que utiliza es, número 1, la vía de las pentosas fosfatos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la vía de las pentosas fosfatos? ¿Para qué lo utiliza? ¿Para qué le sirve al eritrocito hacer vía de las pentosas fosfato? Formar especies antioxidantes. Excelente. Entonces, así vamos a combinar la respuesta de Alex Ramírez y de Adrián Gasga. La idea es que sirve para no oxidarse, así como nos comentó Freud también. La vía de las pentosas fosfato, muy importantemente, sirve para producir NADPH, ¿no? El cual propiamente sirve ahora sí para salvar a nuestra molécula de glutatión, mejor conocido como GSH. GSH, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos una reserva limitada de grupos de metionina que podemos donar y así como nos sirve para muchas enfermedades, de nuevo entre ellas, por ejemplo, la metahemoglobinemia, ¿no?
como pasa en qué enfermedades. ¿En qué enfermedades podemos encontrar incrementada la metahemoglobina? En anemia hemolítica, ok, puede ayudar también. De hecho muy bien. Voy a parar ahí un poquito con lo que dijo Freud. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ligada al X, que es la vía es una enzima muy importante de la vía del fosfato, es la deficiencia enzimática más común asociado a anemia hemolítica hereditaria. Muy bien, bien, Freud. Ok, ¿qué había preguntado? Pregunta lo cool. Ya no me acuerdo. Bueno, a lo que voy es que el glutatión es genial, ¿no? Y es muy importante, nos ayuda para muchos. Preguntar algo de la metahemoglobina, ¿verdad? ¿Cuáles son los medicamentos que pueden causarte metahemoglobinемia? ¿Mm? Bueno, es el antídoto. Pero, por ejemplo, medicamentos con cianuro o palúdicos, ¿no? Entonces, así como nos comentó Adrián, los palúdicos son importantes, son un poco raros que pueden pasar, pero, por ejemplo, hay unos antihipertensivos bien importantes, que es el nitroprusiato, es decir, todo lo que tenga nitro en su nombre, a veces puede originar esto, ¿no? Obviamente en dosis muy altas, pero muy bien. Y la siguiente ruta muy importante que hace es la glucólisis. Ahora, la glucólisis que hace el eritrocito es aerobia o anaerobia, suponiendo que tiene oxígeno. ¿Qué? ¿Cómo es posible que sea anaerobia si no tiene oxígeno? Bueno, o sea, lo que hoy es que a pesar de que nuestro eritrocito tenga cantidades tontas de oxígeno, así como nos mencionó Rafael, como nos mencionó Adrián, la glucólisis que hace es anaerobia. ¿Por qué? Pues bueno, esto pasa debido a que, para empezar, no tiene una mitocondria. Para tú poder hacer una glucólisis aerobia significa que tú piruvato que produciste al final de la glucólisis se convierta en acetilcoenzima A metabolizado por la piruvato deshidrogenasa en vez de la vía de lactato, ¿no? Que en este caso no sucede. Perdón, más bien, en este caso sí sucede. Ajá. Entonces, ¿quién sabe cuáles son las 3 enzimas reguladoras de la glucólisis? 3 enzimas reguladoras de la glucólisis, o irreversibles, pues. Hay una reguladora en realidad, pero. Muy bien, la primera, así como nos comentó iPad AT, es exocinasa. Excelente, muy bien. Eso, girl. Muy bien, entonces fosfofructoquinasa 1 y efectivamente, la piruvatocinasa. Recordemos que la piruvatocinasa es la segunda causa más común de anemia hemolítica hereditaria, ¿no? Después de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ligada al X. Entonces, muy bien, entonces la idea es que por aquí entra la molécula de glucosa y por aquí sale la molécula de piruvato, ¿no? Tienes 2 piruvatos, 2 ATPs netos que ganas en la reacción, 2 NADH que también que produces y demás. Pero ahí les va. Aquí vamos a hablar de solamente para que tengan esta ruta en mente, ahorita que vamos a seguir con esto, ¿no? Muy bien. Entonces, hablando de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, vamos a ponerla por acá. Entonces, aquí abajo vamos a poner la presión parcial de oxígeno. Aquí arriba vamos a poner el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Ahora, para fines prácticos, vamos a decir que el 100% sería hasta acá, que significa que estén ocupados los 2 alfas y los 2 betas, ¿no? Aquí vamos a tener el 50%, aquí el 75%, y aquí finalmente el 25%. Entonces, si solamente una molécula de hemoglobina está pegada, una cadena es 25, 2, 50, 3, 75 y 100, pues todas, ¿no? Obviamente, el porcentaje de saturación de hemoglobina representa la suma de todas las saturaciones de tu hemoglobina, ¿no? Y por acá vamos a poner el porcentaje de los milímetros de mercurio de oxígeno, ¿no? Acá digamos que van a ser 0 milímetros de mercurio. Acá vamos a poner 25 milímetros de mercurio, acá 60, acá 65 y acá 90. Ahorita me voy a decir por qué puse estos números particulares, pero ahí les va. Después, si yo trato de trazar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, tiene más o menos esta forma cinética, que es una forma sigmoidea, que es así. Uy, a ver si puedo.
Quesos, 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 quesos. Auxilio. Ok, ahí está, más o menos. Sé que no es perfecta. Ahorita lo desmentimos con los libros. Pero, ok. ¿Nunca vieron ¿cómo se llama? Cuando la morra tuvo el gargajo. Era en las noticias. Bueno, así me sentí. Continuando con esta cosa, pues bueno, es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, ¿no? Recordemos que, anda, el Pavelita ya. Sí, más o menos así me sentí. Entonces, es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, ¿no? Y ok, vamos a ver entonces cómo se satura. Hay un parámetro bien importante que le llamamos en farmacología potencia 50 o en cinética enzimática le llamamos KM, ¿no? KM representa cuánto es el sustrato necesario de una enzima para saturar nuestra molécula al 50%. Me quedó chido, ¿eh? Entonces, esto es KM. Entonces, KM hablando de cinética de Michaelis-Menten significa cuánto es la cantidad de sustrato necesario para saturar tu enzima al 50%. En este caso es cuánta cantidad de oxígeno tú necesitas para saturar tu molécula de hemoglobina al 50%. Normalmente, para saturar lo mínimo necesario son 25, ¿no? Ahora, quiero que sepan que KM, normalmente, esa es la forma elegante en la que la decimos, ¿no? Sin embargo, yo quiero que lo asocien con que es una medida inversamente proporcional a la afinidad. Significa que mientras menos KM significa que eres más afín, mientras menos afín eres, significa que tienes más KM, ¿no? Y hasta arriba, digamos que cuando saturas tu molécula hemoglobina al máximo se le llama Vmax y directamente proporcional representa la cantidad total que tienes, ¿sale? Que nuestra velocidad máxima vendría siendo como por acá. Que nunca la alcanza realmente. Obviamente, hablando de la clínica, pues nunca en la vida vamos a esperar que una persona esté saturando al 50% porque estaría muerto, ¿no? O sea, no, si de por sí abajo de 90 es un peligro para la vida del paciente, entonces imagínense, el 50, pues no, not a good idea. Entonces, lo que sí es que dense cuenta de esto. Recuerden que dijimos que la presión parcial de oxígeno que está por acá, cuando estaba al 60%, ay, ok, bueno, aquí quise representar que estaba como al 85%, ¿ok? Digamos que, ¿qué es eso? No. Ok, imaginen que lo siento mucho. Ahí está. Lo lamento, niños, no tenía un transportador ni nada similar. I am sorry. Not the good. Ahí está. Entonces, ahí está. Está acá. Y este va a ser 90%. Entonces, ahí les va. Para tú poder mantener la saturación de la molécula de hemoglobina al 90%, necesitas más o menos entre 60 y 65 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, ¿sale? Entonces, bueno, con este concepto en mente, pues bueno, ya hablaremos un poquito más adelante. Sepan que nuestra curva de disociación oxígeno-hemoglobina se puede desplazar hacia dos partes. Si tú desplazas toda la curva hacia la izquierda, se ve de esta manera. Por acá. O bien tú la puedes desplazar totalmente. De nada, Adrián, cuídate. Tanto gusto, ¿eh? Y podemos desplazarlo hacia la derecha, ¿no? Entonces, sepan que nosotros podemos desplazar nuestra curva de la molécula de oxígeno hemoglobina a cualquiera de estas dos partes, ¿no? Entonces, algo interesante con esto es que, ¿qué significa desplazar la curva de oxígeno hacia la derecha? Ahora imaginen, si yo ocupo más oxígeno para saturar a la mitad de nuestra molécula, significa que eres menos afín. Otra vez, si tú ocupas más oxígeno para saturar al mismo 50%, significa que pierdes afinidad, ¿no? Entonces, sepan lo siguiente.
que significa que si tú desplazas la curva hacia la derecha, que significa que la Km es mayor, tu afinidad es en realidad menor, ¿no? Tu afinidad es menor. Ahora, ¿quién sabe cuáles son los factores que promueven que la curva se desplace a la derecha o que pierda afinidad? ¿Quién sabe cuáles son los factores? Muy bien. Primero, el incremento del CO2. Y como sabemos que el CO2 es un ácido volátil, también por consecuente el incremento de los hidrogeniones, ¿verdad? Y por consecuente también significa que la disminución del pH. También el incremento de la tasa metabólica, VO2, max significa tasa metabólica de oxígeno. Bueno, tasa metabólica overall. Y nos falta, excelente, el 2,3 bifosfoliserato. Ahora, ¿quién sabe qué es el...? Bueno, significa que todos estos factores significa que se pueden pegar a nuestra molécula de hemoglobina y sacar el oxígeno. O sea, como que patean el oxígeno y se sale del sitio útil, ¿no? Entonces, yo puedo representarlo de manera muy burda por acá. Significa que entonces estamos metiendo CO2, estamos metiendo hidrogeniones y estamos sacando el eritrocito, el oxígeno. Ahora, ¿en qué casos creen que esto sea útil? ¿Será útil en el lado del pulmón o será útil en el lado del tejido? ¿En qué caso creen que sea útil? ¿En el lado del pulmón o en el lado del tejido? Tissue, así es. Entonces, efectivamente, donde más normalmente le sirve es en el lado del tejido. Entonces, en el tejido, cuando es metabólicamente activo, metemos el CO2 y el hidrógeno y sacamos a expensas de esto nuestro oxígeno. Recordemos que esto en realidad nos funciona en ejercicio, comúnmente le llamamos como efecto Bohr. Entonces, a esta dinámica, ¿no? Entonces, recordemos que el efecto Bohr es importante porque, pues, digamos que permite liberar el oxígeno que pierde afinidad para que el tejido lo utilice. Y esto normalmente aparece de manera periférica, ¿verdad? Periférica. Muy bien, niños. Ahora, vamos a regresar un poquito a un concepto por acá. Dijimos, la molécula de hemoglobina del adulto tiene 2 alfas y 2 betas. La hemoglobina fetal tiene 2 alfas y 2 gamas. Ahora, ¿quién sabe cuál es más afín al oxígeno? ¿La fetal o la del adulto? ¿Cuál es más afín al oxígeno? ¿La fetal o de la del adulto? Muy bien. Así como nos comentó Andrea, la hemoglobina más afín al oxígeno es la del feto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué ventaja te da? ¿Qué ventaja tiene característica la cadena gamma versus la beta? ¿Qué beneficio o qué característica prepotente, digamos, sobre la cadena beta? ¿O en qué es superior? ¿Alguien sabe? Puedes participar si quieres. Que la gama no es sensible a 12 bifosfoliserato. Excelente. Entonces aquí Dieguito, mi hermanito lo mencionó. Entonces, efectivamente, así como nos comentó, la idea es que la gama no es nada afín, la gama no es nada afín al 2,3 bifosfoliserato. Es decir, como que le quitas un freno que normalmente la hemoglobina del adulto normalmente tiene. Entonces, por eso decimos que la hemoglobina de fetal, a pesar de que tengas concentraciones de oxígeno medio bajas ahí en la circulación placentaria, pues es suficiente pues, para poder permitir a nuestro eritrocito oxigenar a nuestro feto, ¿no? ¿Y qué pasa si yo desplazo hacia la izquierda? Nuestra curva significa lo siguiente, que primero la Km es menor, ¿no? Si la Km es menor, significa que estamos desplazando la curva hacia la izquierda y que la afinidad es... Ahí, aguanten. Sí. Y que la afinidad es mayor. Muy bien. Entonces significa
que realmente se puede pegar mucho mejor el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿en qué casos pasa esto? En todo lo opuesto. O sea, menos CO2, menos hidrogeniones, más pH, menos tasa metabólica y menor cantidad de 2,3 bifosfoglicerato. Que recuerden que esto no se pega nada a nuestra cadena fetal, digo gamma, pero sí a la beta del adulto, ¿verdad? Ok. Y si yo lo representara esto en un dibujito, pues por acá tenemos nuestro eritrocito y acá metemos nuestro oxígeno, ¿sí? Y sacamos el CO2 y el hidrogenión. Si representamos todo esto en esta forma, ¿no? Y a este efecto, ¿cómo le llamamos? Yeah. Así como nos mencionó Sara Morales. Nunca supe si se dice Haldane, 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 Haldane. Vamos a decirle Haldane, ¿ok? Muy bien. Efecto Haldane. Yeah. Y esto obviamente es un poquito más específico de el tejido pulmonar, del tejido pulmonar. Muy bien. ¿Qué más me falta decir de aquí? Estoy seguro que iba a decir algo importante. Ah, ok. Primero, pero una cosa, nunca he explicado qué es el bifosfolicerato. ¿Quién sabe qué es el bifosfolicerato? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Auxilio. ¿De qué ruta metabólica proviene el bifosfolicerato? Yeah. Entonces, así como nos mencionó Alex Ramírez, la idea es que el 2,3 bifosfolicerato en realidad proviene realmente de la glucólisis. Hay una enzima por ahí, una sinasa que normalmente se intercambia y hagan de cuenta que entre los pasos del PFK1 y la piruvato sinasa sale por acá el bifosfoglicerato. Y en cierta manera tiene sentido, ¿no? Porque como dijimos, el metabolismo tiene que ver también con qué tanto lo desplaza y el metabolismo es proporcional al bifosfoglicerato. Y bueno, tiene algo de lógica pensar que mientras más metabolismo tenga nuestro eritrocito, más bifosfolicerato va a tener, que es lo mismo. Pueden pensar que es una medida indirecta para representar qué pasa con esto. Pues bueno, niños, entonces, ¿a alguien le quedó duda con algún concepto que hemos mencionado hasta ahorita? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿All good? Díganme bien para... Creo que ya lo logramos hoy, ¿eh? Ok, bueno, niños, entonces, qué bueno que que aprendieron un poquito. Pues bueno, niños, esta fue la clase abierta de fisiología pulmonar. Obviamente, pues normalmente doy más clases, ¿no? Doy también de cardiovascular, de bioquímica, algunas cosas, ¿no? Pero es difícil, pues, tratar de conglomerar todo lo posible aquí en una clase. Pero bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Este video se va a subir a YouTube, entonces lo voy a subir yo creo que entre hoy y mañana. Gracias por venir, para empezar. La verdad disfruté mucho su presencia. Siempre doy clase con mi grupo más grande que he tenido, han sido como de 20, entonces esto oficialmente ha sido mi clase más grande que he dado. Entonces está cool. Gracias. Pues bueno, cuídense mucho. Nos vemos en otro video. Los quiero. Adiós. Valmí. Voy a subir el video y los apuntes. Adiós. Adiós, Rolando. Adiós, Alex. Adiós a todos. Y ya saben, feliz Día de las Madres. Abrazos. Bye, Cristel. Adiós. Gracias. Paula. Adiós. Bye, Nora. Adiós, Jesús. Carla. Cristel. Adiós. Los quiero. Carla. Bye, Carla. Adiós. Yaren, Brian, Yanila, Daniel, Alex. Señor Stark. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Yo también los extrañaré a todos. Ha sido la clase más larga que he tenido en mi vida. Adiós.